y hasta la laringe. Todo eso es vía aérea superior. Después de ahí ya estamos hablando de vía aérea inferior. Bien, la tráquea, algunos la consideran los primeros tramos, pasa que la tráquea obviamente termina ramificándose y dando obviamente origen a lo que son los alvéolos. Así que el límite por ahí no es muy claro en términos anatómicos, porque es toda una sola vía aérea, por lo cual ingresa el aire y salen las partículas y los gérmenes. Pero bueno, a grosso modo, vía aérea superior es hasta la laringe. ¿Sí? Bien, arrancamos por las fosas nasales. Función principal de las fosas nasales es limpiar y humidificar y calentar el aire. ¿Sí? Esa es la idea, por eso tenemos estas turbinas por las cuales aumentan la superficie a través de la cual pasa el aire y a través de la cual deberían quedar las partículas y los gérmenes. También es una zona especializada justamente con el bulbo olfatorio donde vamos a percibir los aromas. Esta es la principal función de todo lo que es la fosa nasal. Fíjense, la fosa nasal tiene la nariz con los cartílagos, los huesos propios de la nariz y toda esta estructura es la que estuvimos viendo que queda en la cara interna y central del cráneo. Fíjense que los hisopados nasofaringios entra por acá abajo el hisopo e hisopa acá. ¿Sí? El hisopado nasal hisopa acá. ¿Ok? Muy bien. Y acá podemos ver claramente lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada. Esto sería el maxilar superior, ¿sí? Los palatinos, acá vemos el efenoides, el frontal, los huesos propios de la nariz, cornete medio, cornete inferior, cornete superior. Acá vemos los meatos, que es los agujeros, ¿sí?, que conectan los senos paranasales con la fosa nasal. Este va a ser un sitio de drenaje de lo que es toda la mucosidad que se genera en las cavidades, ¿sí? Y por eso sirve también para fonación y ventilación. Según el tamaño de esto, es como va a resonar la voz, ¿no? Bueno, continuamos. Seguimos con la faringe. La faringe es la pared posterior de la fosa nasal, de la cavidad oral y de el ingreso a la laringe. Fíjense que se pueden identificar tres regiones bien definidas de la faringe. Una que es la nasofaringe o rinofaringe, que es la porción de la faringe que cubre y tapiza la porción posterior de las fosas nasales. Después tenemos la orofaringe, que va desde el paladar blando hacia el límite superior de la epiglotis. ¿Sí? La epiglotis es un cartílago que vamos a ver ahora, pero ustedes lo deben conocer porque es el cartílago que ocluye la laringe cuando se produce la deglución. Y por último, la hipofaringe o laringofaringe, que es la región justamente que está compartida con la laringe. Y en la región posterior, al finalizar la faringe, comienza el esófago. Súper importante la coordinación de toda esta estructura para que se pueda hablar, deglutir y eliminar las partículas de gran tamaño. Y esta división que nosotros hacemos, que parece que solo es anatómica, fíjense, si viene acá la foto, por ahí distrae un poquitito, la foto no es exactamente de anatomía, sino lo que está mostrando, fíjense que acá tenemos una persona en el cúbito dorsal, ¿sí? Acá vemos los dientes, la boca, todo esto es anterior, el cuello, y lo que está mostrando es una intubación nasal, ¿ven? Pero yo estas imágenes se las traigo porque a mí lo que me gusta es que está bien definido estas tres porciones con colores y queda claro que no solo hay una división anatómica en lo que sería la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, sino que también hay distintas inervación por distintos pares craneales, ¿no? Entonces acá tenemos el trigémino, en esta región tenemos el glosofaringio y en esta región tenemos el vago o neumogástrico, siempre hablando de la inervación de la faringe. Y esto obviamente la interacción, en realidad la interacción entre los tres
nervios es lo que va a permitir justamente hacer todo esto que estuvimos hablando, que está vinculado con la respiración, la deglución, la fonación. Bien. Conectado con, con la faringe, como dijimos, y a continuación viene la laringe, que es un conjunto de cartílagos. Algunos son pares, otros son únicos, formado por cartílagos, membranas y estructuras musculares que son el ingreso a la vía aérea, ¿sí? Inferior. Esta es la estructura final de la vía aérea superior. Está suspendida desde el hueso hioides, ¿sí? Y está unida a la tráquea por abajo por una membrana y ligamentos. Como ustedes habrán hecho alguna vez, es muy móvil, sobre todo en la región del cuello, no solo para arriba y para abajo, para facilitar los movimientos deglutorios. Piensen que la laringe, con esa estructura que tiene de cartílagos, tiene que estar movilizándose justamente porque al desplazarla hacia arriba o hacia abajo es que van a hacer que los distintos cartílagos cumplan su función. Y si ustedes se fijan también y se agarran la laringe en el cuello, fíjense que es esa estructura tubular que tenemos en la garganta, van a ver que también la pueden mover para los costados, ¿sí? Y si se la aprietan contra lo que sería la región de la columna y tratan como de raspar la columna, van a sentir los distintos cartílagos que están tocando contra las vértebras. Bien. Funciones de la laringe: aislamiento de la vía aéreo-digestiva, coordinación de respiración y la deglución. La fonación, a través de la utilización de las cuerdas vocales, y la parte defensiva, por decirlo de cierta manera, es a través de la tos. ¿Sí? La tos, obviamente, si bien viene a través de los músculos abdominales y del tórax, obviamente que en la laringe, gracias a todos esos receptores que poseemos, se detectan las partículas que son de mayor tamaño y que no deberían estar en ese lugar, y eso ejecutan el movimiento en realidad el reflejo de la tos. Perdón. Vamos a ver un poquitito cómo está compuesta la laringe. Está compuesta por, como dijimos, cartílagos y músculos. Los cartílagos sí me interesa bien que lo sepan, por lo menos mencionar todos, y los músculos con que sepan que hay una división entre músculos que son extrínsecos y otros que son intrínsecos, eso ya alcanza. Hoy vamos a hablar entonces de los distintos cartílagos que son el tiroides, el cricoides, la epiglotis, los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Y los músculos, estos que son intrínsecos, extrínsecos, están vinculados en relación a cómo se insertan los músculos, cuáles son sus lugares y cuáles son las diferentes funciones. Fíjense que los músculos extrínsecos son los que sostienen a la laringe, son el esternotiroideo, ¿sí? O sea, se podrán imaginar que van desde el esternón hasta el tiroides, el tiroioideo, desde el tiroides hacia el ioides, y el constrictor inferior de la faringe, que justamente lo que hace es cerrar la faringe justamente para que cuando se está fonando no ingrese nada a la vía respiratoria o cuando estás hablando también, ¿no? y respirando, perdón. Y hay otro músculo que es el estilofaringeo que va desde la apófisis estiloides del cráneo hacia involucra la faringe y también sostiene la laringe para darle ubicación en el cuerpo, ¿no? Y los músculos intrínsecos son los que hacen movilizar principalmente los cartílagos entre sí, ¿sí? Fíjense que tenemos que tensan los ligamentos vocales, abren y cierran la hendidura glótica. La glotis, chicos, para que ustedes sepan, es el espacio que hay entre las dos cuerdas vocales, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Las dos cuerdas vocales verdaderas. Bien. Y acá tenemos una imagen de la laringe vista por su cara anterior. Y esto es una visión por su cara posterior. Y acá hay una sección, ¿no?, que nos permite apreciarla mejor. Y acá vemos, esto de acá es el hueso hioides. Es el hueso que está por debajo de la mandíbula. Se lo pueden llegar a palpar si se palpan los bordes de la mandíbula, del maxilar inferior,
y van hacia adentro, bien hacia arriba, van a ir viendo que hay un hueso bien arriba, abajo de la lengua. Bueno, este es el hueso que sostiene la lengua por un lado y la laringe por el otro. Tenemos una membrana y ya lo que vemos es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides lo que tiene característico es que en los hombres presenta esto que se llama nuez de Adán, que es muy prominente. Las mujeres lo tienen, pero menos desarrollado. Y después de del cartílago tiroides tenemos el único anillo en realidad, que es cerrado, que es el cartílago cricoides. Esto visto me olvidé de mencionar, perdón, que en la región superior tenemos otro cartílago único que es la epiglotis. Y esta es la que va a operar como cierre de toda la laringe. Cuando lo vemos en la vista posterior, acá vemos el cartílago, que es la epiglotis. Acá vemos el cartílago tiroides por detrás y el cricoides. Y después continúan con la tráquea. Y si se fijan acá, ven que tenemos como dos repliegues. Estos son las cuerdas vocales falsas y estas de acá son las que tienen las verdaderas cuerdas vocales. Y esto es lo que se denomina glotis, este espacio. Y por este espacio es en el cual, a través de la tensión de los distintos músculos y el cambio en la longitud de estas porciones que están especializadas, que son las cuerdas vocales, que son en cartílago blando, obviamente lo que permiten es realizar la ejecución de distintos ruidos. Esto es algo que uno obviamente va aprendiendo y el mayor dominio sería los cantantes, ¿no? Cómo dominan los distintos tonos a través del trabajo con la laringe, ¿no? Bien. En esta imagen está muy buena, fíjense cómo nos permite ver específicamente los cartílagos. Ojo con esto es el dioides, no piensen que es una mandíbula, ¿sí? Esto es el dioides. Acá vemos cartílago tiroides y el cricoides, la epiglotis. Visto bien por delante, esto es una imagen superpuesta, esto está en la región de atrás, que los vamos a ver acá, son los aritenoides, y estos son los cartílagos corniculados. Este es el cricoides y este es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides tiene una forma de libro abierto. ¿Lo ven? De este lado es como si fuera el lomo y el dorso y esto serían las hojas, ¿sí? La cara de adentro. Hay que también imaginárselo un poquitito. Y esta de acá es la epiglotis, que es la que va a funcionar como cierre de toda la estructura para que no ingrese para que no ingresen partículas. Bueno, en esta imagen lo que vemos justamente es la inervación de la laringe. La laringe está inervada directamente por el nervio laríngeo superior y también tiene esta rama que es el nervio laríngeo recurrente, que lo interesante de este nervio es que en la porción derecha ingresa al tórax y es recurrente porque abraza la tráquea, ¿sí? Al bronquio fuente derecho y sube. Entonces, lo importante de este nervio laríngeo recurrente es que cuando hay afecciones en el tórax, sobre todo tumores, lo que puede llegar a generar es la voz bitonal. Es esa voz que como tenemos dos nervios laringeos recurrentes, uno que va a la izquierda y que va abrazado al callado de la aorta y otro que va a la derecha que va abrazado al bronquio fuente, cuando uno de los dos no anda, no tensan bien una sola de las cuerdas vocales. Entonces tenemos esa voz que es tipo la voz del gallo Claudio, que tiene dos tonos, porque justamente hay una cuerda que está tensada y la otra no. ¿Sí? Bien. No mucho más. Esto es como inervan en la cara interna, esto es como inervan en la cara externa. ¿Sí? Este músculo que está acá es el constrictor de la faringe junto con este y forman el cierre entre lo que es la faringe y la laringe. Bien. Ahora estamos viendo un corte donde se permiten ver los cartílagos, ¿sí? Y los músculos. Entonces vemos acá, empezando de arriba hacia abajo. Hioides, epiglotis, la membrana tiroidea,
el hioides, que se ve un poquito acá y acá cortado adelante. Y acá vemos los distintos músculos que van a permitir justamente tensar, o sea, acercar o alejar los distintos cartílagos para que se tensen las cuerdas vocales y se produzca la fonación. Como vemos, el cartílago cricoides es el único anillo completo, ¿sí? Los que tenemos en la laringe. Y es el único también en la tráquea. Esto le da la estructura al ingreso a la tráquea. Bien. Otra imagen más para tener un poquito mejor de idea. Fíjense cómo ven que está todo tapizado con músculos y obviamente si estos se tensan desplazarán para atrás a toda la laringe, entonces generarán una determinada tensión con respecto a lo que son las cuerdas vocales. Cuando se tensan, estos traerán los cartílagos corniculados hacia adelante, los dos, y se generará distinto espacio entre las dos cuerdas y se darán otros tonos. Bueno, esa es la idea de esta foto. Acá lo que tienen son los cartílagos aritenoides con las cuerdas vocales, ¿sí? Que son ligamentos. Y la idea de esto es que ustedes vean que esto se puede agrandar este espacio o se puede hacer más chiquito en función de cómo funcionen los distintos músculos y cómo vayan tirando de uno u otro cartílago, cómo se vayan activando. Van a cambiar la configuración de este espacio que vemos en B y también de cuál es la tensión de cada cuerda vocal. ¿Sí? Esto es cómo se produce la fonación. Y todo depende de cómo se activen los distintos músculos. Bien, esto es súper importante, chicos. Hablamos que la faringe tiene zonas, bueno, la laringe también. Vamos a partir de lo que es la glotis, que va a ser lo más sencillo de ubicar. La zona glótica es la zona donde están las cuerdas vocales superiores e inferiores, la glotis y el ventrículo laríngeo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta región central. Fíjense qué interesante, le llaman zona glótica, pero dicen que vos tenés las cuerdas vocales superiores, que son estos repliegues de mucosa, donde no hay ligamento, entonces no generan fonación. Vocales superiores, cuerdas vocales inferiores, que son las verdaderas, donde tenemos estos ligamentos que se tensan y forman los sonidos. Tenemos la glotis, que es el espacio entre las dos cuerdas vocales verdaderas, y el ventrículo laríngeo, que es esta región, ¿sí? Esta región que hay entre el repliegue de las mucosas. Y una vez que definimos la zona glótica, tenemos la supraglótica, ¿sí? Que es el vestíbulo laríngeo, que es donde se ingresa a la laringe. Y por debajo tenemos la subglótica, que es la que se continúa con la tráquea. ¿Estamos? Esto es pregunta de examen. Bueno, un poquitito, a ver, completemos lo que son las cuerdas vocales, como ya lo venimos diciendo, pero son dos pares de cuerdas. La cuerda vocal superior o falsa está formada por el borde libre de la membrana cuadrangular que se engrosa para formar el ligamento vestibular. No se hagan problema por esto. Esto es qué porción de membrana es justamente la cuerdas vocales superiores. Y las cuerdas vocales inferiores son las verdaderas y están formadas por el borde libre del ligamento cricotiroideo que se engruesa para formar el ligamento vocal. ¿Estamos? Bien. Acá lo que podemos apreciar es justamente los distintos cartílagos una vez más y vemos acá el ligamento justamente cricotiroideo que es el que da origen a la cuerda vocal. Bien. ¿Cómo es la irrigación? La irrigación se produce a través de la arteria laringea superior, la laringea inferior y la laringea posterior. ¿Sí? Con que ustedes puedan mencionar esto, estamos bien, ¿saben? Bueno, profe. ¿Qué? No, dije bueno nada más. Ah, bueno.
Bien. Después tenemos los drenajes venosos, ¿sí? Que drenan las venas laringeas superiores e inferiores. No le den mucha más vuelta a esto. Y obviamente la laringe está llena de linfáticos, como así también todo lo que es la parte superior de la vía aérea, ¿no? Fíjense que acá tienen el principal sitio de filtrado de partículas, así que muchas quedan acá. Bien. Acá tenemos una visión por ahí de cómo sería todo esto interrelacionado, ¿sí? Acá vemos una vista posterior, ¿sí? Estamos viendo desde atrás lo que es la faringe, la laringe y la tráquea, y esta es una vista anterior. ¿Por qué les puse esta imagen? Porque es interesante ver cómo todo en esta pequeña región hay un montón de estructuras, ¿sí? Que son todas súper importantes y que obviamente lo que la interacción de las distintas estructuras entre sí hace que en una pequeña región lo que pueda pasar es justamente que pequeñas lesiones puedan generar grandes compromisos de distintas cosas, ¿no? Entonces, fíjense, si yo agarro ahí, yo les mencioné recién los nervios laringeos recurrentes. Y fíjense, acá tenemos uno que va por la derecha. Ay, perdón, yo les dije que se abrazaba al bronquio fuente, ¿no? Yo creo que se abraza al bronquio fuente. Bueno, ahora lo vamos a ver bien. Este es el nervio laringio que se abraza al callado de la aorta. ¿Ven? Entonces fíjense toda su extensión intratorácica. Es mucha. ¿Sí? Entonces cualquier patología en el tórax va a afectar a las cuerdas vocales, que por ahí no están tan vinculadas. Y este es el laringio recurrente del lado derecho. Que me parece que me equivoqué. Yo les dije que se abrazaba al bronquio fuente, pero no, esto es a la arteria subclavia. Me equivoqué, pido disculpas. Acá atrás vemos todo lo que es la parte posterior de la faringe. Esta porción es el esófago y adelante vemos la tráquea. Toda esta glándula que vemos acá es la glándula tiroides, ¿sí? Y estos pequeños puntos de color son las glándulas paratiroides. En su vista anterior, fíjense cómo se ve de otra manera. Lo mismo visto desde adelante. Fíjense la glándula tiroides, que importante y cómo ocupa prácticamente toda la región central. La laringe acá atrás y acá vemos las distintas ramas, ¿sí? De las arterias que irrigan y de las venas que drenan, junto y relacionadas con los nervios, ¿sí? Esto para que tengan una idea de todas estas estructuras, cómo están formadas, ¿sí? Y acá es todo lo que es el drenaje linfático. Hablamos que la vía aérea superior estaba llena y bueno, estos son los ganglios que se inflaman cuando tenemos alguna faringitis, cuando nos duele una muela. Fíjense la cantidad que tenemos, ¿no? Hay distintos niveles en el cuello, ¿sí? Y eso es lo que se inflama y lo que duele cuando tenemos algún proceso inflamatorio infeccioso en la región del cabeza y cuello. Bueno, inervación de la laringe, como mencionamos, a través del neumogástrico, que es el 10º par craneal. ¿Qué más? Hablamos de los nervios laringeos recurrentes, que se encargan de la inervación sensitiva y motora. ¿Qué más? A ver, acá, el recurrente. Lo que me interesaba terminar de desasnarme con esto, porque evidentemente lo dije mal, me distraje. Son sensitivos de la cavidad laringea, por debajo del nivel de los pliegues vocales. Son motores de todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto para el cricotiroideo. Y el nervio laringe recurrente izquierdo se origina en el tórax, mientras que el nervio laringeo recurrente derecho se origina en la raíz del cuello. Me había equivocado yo.
El que va más abajo entonces es el izquierdo porque abraza el callado de la aorta y el derecho no abraza al bronquio fuente, sino que abraza a la arteria subclavia. Así que les pido disculpas por el error y la confusión. Y después también tenemos lo que es el nervio laríngeo superior, ¿sí? Que se encarga de, tiene 3 ramas, no importa, se encarga de inervar el resto de la laringe, ¿no? Bien, esta imagen que ya la vimos, ¿sí? Bien. Bueno, ahora continuamos con la tráquea. La tráquea, ¿sí? Es una estructura que inicia por debajo del cartílago cricoides, a nivel de la sexta vértebra cervical, ¿sí? Y tiene una porción hasta el nivel mediastinal que termina a la altura más o menos de la quinta vértebra torácica. Ahí es donde se bifurca y forma los dos bronquiofuentes, el derecho y el izquierdo. Bien. Si ustedes se fijan, la estructura, cómo se divide la tráquea, forma como si fuera una estructura diferente para cada bronquio. Para el bronquio fuente derecho es como si fuera una proyección bien perpendicular, perpendicular no, bien paralelo al como venía la tráquea, y justamente el que es perpendicular es el bronquio fuente izquierdo. Es como si se abrieran en forma de L acostada. Ahora lo vamos a ver, cuando veamos las fotos. La tráquea está formada por anillos cartilaginosos que tienen forma de U. Estos son los que también suenan cuando se los aprietan contra las cervicales, ¿sí? Y la función que tiene la tráquea es conducir el área hasta las porciones distales para facilitar el intercambio gaseoso. También obviamente tienen la limpieza de todo lo que es el pulmón a través de la producción y transporte de las secreciones bronquiales, ¿sí? Y se irriga a través de la arteria tiroidea inferior y las arterias bronquiales. Obviamente que la tráquea se va a ir bifurcando hasta que llega a ser los bronquíolos terminales. Y acá ven esto que les decía, ven que es como, acá tenemos la tráquea, su porción superior, y cuando llega al final se bifurca y ven que es como si fuera una L acostada. Si ustedes lo miran, tiene una forma de L acostada en el pecho, ¿sí? Entonces el bronquio fuente derecho es el que continúa un poco la línea de la tráquea y el bronquio fuente izquierdo está más horizontalizado, perpendicular, ¿sí? El punto en el que se dividen los dos bronquios se llama carina y es un punto que es muy importante cuando se hacen las broncoscopías porque en esta región lo que hay son un montón de ganglios que obviamente cuando se aumentan, ya sea porque hay procesos neoplásicos, por ejemplo, hacen que la carina no sea móvil, está fijada. Está fijada porque acá abajo tiene todo un conglomerado ganglionar que no le permite movilizarse. Bien. Bueno, ahí estuvimos hablando un poquitito a ver de cómo era la región, la vía aérea desde su porción superior. Acá faltarían las fosas nasales, después viene la laringe, la tráquea, los bronquios, fuentes derecho e izquierdo, y después sigue la segmentación hacia los bronquios lobares. Acuérdense que el pulmón está dividido no solo en lóbulos, sino también perdón, tenemos 2 pulmones y cada pulmón está dividido en lóbulos, ¿sí? A su vez, cada lóbulo está dividido en segmentos y cada segmento tiene bronquíolos que los ventilan. Y esos bronquíolos, a su vez, se van dividiendo cada vez más hasta llegar a la unidad que es el alvéolo, que es el lugar donde se produce el intercambio gaseoso, es decir, donde ingresa el oxígeno desde el medio ambiente y donde sale el dióxido de carbono desde la sangre, que viene desde la utilización de los tejidos, ¿no? Entonces, fíjense que a partir de la tráquea cada vez se va dividiendo más hasta llegar a la unidad que es el alvéolo. Bueno, esta es una representación de lo que es el aparato circulatorio y la circulación pulmonar.
Es muy importante que esto ustedes lo tengan presente porque en el medio de la circulación que hay en los pulmones, justamente al revés, los pulmones están en la mitad de la circulación del corazón. Entonces, lo que permiten es que justamente esto es aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Recuerden que la arteria pulmonar es la única arteria que transporta sangre con dióxido de carbono. Y después la arteria, fíjense cómo entra al pulmón, se ramifica y una vez que se ramifica, llega a irrigar todos los alvéolos y una vez que irrigó a todos los alvéolos, se empiezan a formar las venas pulmonares. ¿Ven? Estas que vienen acá, de cada lado, ¿no? Y las venas pulmonares, recuerden también que son las únicas venas que llevan sangre oxigenada, ¿sí? Ingresan a la aurícula izquierda, que está acá por detrás, ventrículo izquierdo, aorta. ¿Estamos? Esta es la ubicación del pulmón. El pulmón es como que se ubica no solo en el centro del tórax, sino que entre la circulación de ambos cavidades del corazón, o sea, ambos lados, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿sí? Muy importante esto. Bueno, perdón, me colgué. Bueno, los pulmones, estuvimos hablando un poquitito, son dos órganos que tienen forma cónica, ¿sí? Que están alojados en la caja torácica. El derecho es más grande, tiene 3 lóbulos separados por cisuras, ¿sí? Y el izquierdo lo que tiene es un lóbulo menos, pero aparte deja espacio justamente para todo lo que es el corazón. Fíjense que la cisura menor es una cisura que es horizontal y separa el lóbulo mayor del lóbulo medio. Y el lóbulo medio del lóbulo inferior está separado por la cisura mayor, que justamente es oblicua. Y esta por lo general no se ve en la vista anterior. En cambio, el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos y una cisura, pero el lóbulo superior está, si bien macroscópicamente se ve un solo lóbulo, en términos de bronquios presenta un lóbulo que se llama lóbulo de la língula, que vendría a representar lo que sería el lóbulo medio del lado derecho. Tiene también la cisura oblicua que no se ve de este lado. Y acá lo vemos un poquitito mejor. Fíjense, dijimos tráquea, ¿sí? Carina, el lugar donde se dividen los bronquios, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Acá vemos pulmón derecho, pulmón izquierdo. Y en el pulmón derecho vemos lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Y del otro lado, lo que vemos es lóbulo superior, lóbulo inferior. Esta porción que está acá tendría que representar el lóbulo de la língula, pero está unido a todo el lóbulo superior. Y esta escotadura justamente es el espacio para que en esta región central se ubique el corazón. ¿Estamos? Bien. Muy importante y algo que también se los voy a tomar es cuáles son las unidades anatómicas funcionales de cada uno de los órganos. Los otros días vimos en el hígado la tríada portal y acá lo que tienen que saber es el alvéolo, en el riñón la nefrona, ¿sí? Son todas estas unidades que lo que permiten es que el órgano cumpla su función. Así que esto se la tienen que saber de pe a pa, chicos, ¿saben? Es súper, súper importante. Bien. Entonces. Uy, ¿dónde está? Bien. El alvéolo está formado por por dos tipos de células en realidad. Es una estructura que tiene no solo las células que le dan la anatomía propia al saco para mantenerlo distendido y que pueda estar ventilado, sino que aparte tiene justamente la membrana basal, que es muy importante para que se realice el intercambio de gases. El neumonocito tipo 1 son los que hay en el revestimiento de la pared alveolar y son muy sensibles a los efectos tóxicos y no pueden replicarse. O sea, una vez que rompimos un neumonocito tipo 1, se murió, no hay más.
Y esto es lo que va generando las lesiones y lo que conocen ustedes como el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Después hay otros neumonocitos, que son los neumonocitos tipo 2, que se van a encargar de producir el surfactante. El surfactante es una sustancia que lo que permite justamente es que el neumonocito tipo 1 siga manteniendo esa estructura de saco y que no colapse, ¿sí? Esa es la función principal del surfactante. La función, como dijimos, es el intercambio gaseoso y para formar la unidad completa, lo que es importante es que estén las arterias y las venas, ¿sí? Entonces todo esto va a estar rodeado de tejido conectivo y justamente en el lugar donde se juntan el neumonocito tipo 1 con la pared del capilar es lo que se produce, es donde se produce la difusión de los gases y esa es la barrera hematoalveolar, ¿sí? No se preocupen esto con cómo funcionan los vasos porque termina confundiendo, ¿sí? Así que no se preocupen. Esto lo que buscaba explicar es cómo se comportan las arterias en función de los movimientos respiratorios. Pero confunde, no tiene sentido. Bueno, y acá estamos, ¿sí? Acá tenemos nuestro alvéolo visto desde una imagen que sería un solo alvéolo, esto es todo el alvéolo, y un solo capilar, esto es todo el capilar, ¿sí? Entonces fijémonos, los capilares transportan los glóbulos rojos y fíjense cómo son una sola línea de células, ¿sí? No hay nada más. Tenemos el intersticio y la lámina propia del alvéolo. Y fíjense, todos estos que forman la pared son los neumonocitos tipo 1, ven que van tapizando todo acá. Estos son los neumonocitos tipo 2 que sintetizan el surfactante, que es todo esto que está por acá arriba, que justamente esto lo que hace es mantener distendido el alvéolo, o sea, evita que se colapse. Si esto falta, las paredes del alvéolo se colapsan y no tiene sentido. No tiene sentido para funcionar ventilando, ¿no? Y lo que también hay acá son estas células que son los macrófagos, que son los que se van a encargar justamente de comerse todos los gérmenes y las partículas que ingresen a la vía aérea, ¿sí? Entonces fíjense cómo en esta porción que están muy íntimos, fíjense que esta es la luz interna del alvéolo y la pared del vaso donde están los glóbulos rojos, hay muy poca distancia. Tenés una célula, el intersticio, la lámina propia del alvéolo y el neumonocito tipo 1. Tienen un íntimo contacto, ¿sí? Y esto permite que justamente los gases difundan. Bien. Esta imagen justamente lo que busca explicar es cómo se forma una neumonía, así que vamos a empezar mirándolo de acá para allá, ¿sí? Todo esto. Acá viene desde el epitelio de los bronquios, fíjense cómo cambia, a los que son los neumonocitos tipo 1, ven que se estiran y forman la pared del alvéolo. Vemos acá el neumonocito tipo 2, que es el que va a secretar el surfactante, que es toda esta sustancia blanca, ¿ven? Tenemos también un montón de macrófagos que se van a comer todas las partículas y los detritos celulares que lleguen al alvéolo, justamente para que esté en esta condición, que esté libre de contenido y se pueda justamente ingresar bien el aire y poder hacer la hematosis. Acá tenemos el intersticio, ¿sí? ¿Lo ven? Y acá ya tenemos el capilar, donde hay una sola célula y tenemos un contacto muy cercano para que los gases difundan desde el torrente sanguíneo a la luz del alvéolo y al revés también. Ahora, fíjense qué pasa, vamos a ir de este lado. Cuando hay una agresión, cuando hay, por ejemplo, infección, inflamación, una neumonía, fíjense cómo todo esto, toda la luz está ocupada, ven que tiene un nivel como si fuera, estos son secreciones al principio, macrófagos, pero terminan siendo pus, ¿sí? Fíjense cómo se rompe la estructura de la célula, fíjense cómo se inflama el intersticio, fíjense cómo todas estas células
van engrosando y poniendo fibras de colágeno que separan lo que es el vaso de la luz del alvéolo. Se forman estas membranas hialinas, ¿sí? Ya no tenemos la estructura propia del alvéolo, no hay ventilación, y entonces esto hace que no se puedan intercambiar bien los gases. No es lo mismo, obviamente, pasar de la luz del alvéolo a la luz del vaso capilar con esta distancia que con esta distancia, porque ustedes fíjense, llega el aire hasta acá arriba, acá ya hay toda una solución líquida, no difunde igual y encima tiene que llegar acá. Inviable. ¿Sí? Espero que esto les ayude un poquitito a ver cómo es la función del alvéolo, ¿sí? A través de la patología. No importa cuáles son todas las células que migran, porque primero está el macrófago empieza a detectar los gérmenes, las partículas, y llama a los neutrófilos para que vengan y justamente destruyan todo. Y en el medio tenemos toda esta catástrofe de edema, de secreciones, de citoquinas, de destrucción de los neumonocitos que se tiene que ir reparando con el tiempo. Bien, esta es otra forma de ver al alvéolo. Fíjense cómo lo vemos de una estructura tridimensional. Lo anterior era un solo alvéolo, ahora vemos un ramillete de alvéolos. Y lo importante es esto, ¿ven? Este concepto, este arte que trata de explicar cómo es la irrigación y ven cómo llegan los vasos perdón, llegan los vasos de la arteria pulmonar, ¿sí? Que son los que no están oxigenados. Fíjense cómo llegan hasta acá y acá se ramifican, ¿ven? ¿Ven? Hacen como toda una red que va a tapizar toda la pared del alvéolo y va a terminar en lo que son las venas pulmonares, que son las rojas, porque se llevan la sangre oxigenada. ¿Sí? Bien. Un poco más de lo mismo para verlo por ahí en un dibujo en 2 dimensiones. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos el bronquio, tenemos el bronquiolo terminal, que es como se llama la porción final de los bronquios, los alvéolos, ¿sí? Y acá vemos justamente cómo, a ver, acá está alterado lo que es los colores, ¿sí? Fíjense que acá le ponen arteria pulmonar a la que trae la sangre no oxigenada y lo ponen como rojo y debería ser azul. Y a los que se llevan la sangre oxigenada, que debería ser rojo y está pintado de azul, son las vénulas, ¿sí? Vean también ustedes cómo acompañan las estructuras nerviosas y los linfáticos, ¿ven? Los linfáticos son los verdes. Acuérdense que los linfáticos, el sistema linfático es el que resume todo lo que es el líquido intersticial y lo traslada lo devuelve al torrente general a través de la vena ácigos, ¿sí? Entonces, esto en todo el cuerpo. Y aparte el sistema linfático tiene las estaciones de relevo, que son los ganglios linfáticos, donde son como si fueran peajes. Ahí se controla toda la calidad del líquido que llega de ahí, de ahí, o sea, del alvéolo en este caso, y si se detecta alguna partícula que es un germen o alguna partícula que es dañina para el organismo, se activa el sistema inmune a través del inicio de la inflamación justamente de los ganglios linfáticos. Bueno, un poquito más de lo que hemos hablado, ¿sí? La arteria pulmonar, que es la que sale del corazón, se bifurca en 2 ramas, una derecha y una izquierda, y es la única que lleva sangre no oxigenada, o sangre carboxioxigenada, ¿sí? Con carboxiemoglobina, perdón, sin oxígeno. Esto, bueno, cómo se divide la arteria y cómo ingresa a los pulmones, ¿sí? Una vez que ya entran a los pulmones, entran por el ilio, ¿sí? Y se dividen hasta los alvéolos capilares. Y una vez que llegan a los alvéolos, salen formando lo que son las vénulas pulmonares, que van a terminar formando las venas pulmonares, que son las únicas venas que llevan sangre oxigenada, ¿sí? Y las venas pulmonares son 2 de cada lado y terminan ingresando en la aurícula izquierda.
Bueno, un poquito más de cómo están superpuestas las estructuras. Fíjense cómo se van entrelazando. Acá tenemos esófago por detrás, el marrón. ¿Lo ven? Después tenemos la tráquea, con sus diferentes bronquios, fuente derecho, bronquio fuente izquierdo y los distintos bronquios. Tenemos la arteria pulmonar, que es la azul y que lleva sangre con dióxido de carbono. Y por último tenemos el callado de la aorta. ¿Sí? No se ven acá las venas pulmonares. ¿Sí? Pero esto es para que vean cómo están interrelacionadas todas estas estructuras del tórax. Y por último, todos estos puntitos verdes son los ganglios linfáticos. Ven acá que hay por ahí no lo llegan a percibir, pero acá hay un montón de puntitos verdes y esto es lo que hace que cuando hay lesiones neoplásicas y se inflaman estos ganglios, fijan justamente la carina. Y que la carina esté fija habla justamente de que hay algo abajo que lo está fijando y evitando de que se mueva. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de cómo son los ilios pulmonares, porque los ilios pulmonares, tanto el derecho como el izquierdo, son diferentes, ¿sí? Y son diferentes justamente, vuelvo para atrás, perdón, por esta relación diferente que hay entre el bronquio, la arteria y las venas. Las venas acá no están. Pero ven que, por ejemplo, es bien claro que la arteria está por arriba del bronquio. Y acá la arteria, la azul, sí está por debajo del bronquio. Eso es lo que se ve en los pulmonares. Este es el pulmón derecho, mayor. Este es el pulmón izquierdo, por así su oblicua. Y también me voy a dar cuenta por el ilio, ¿sí? El pedículo del pulmón. Fíjense que de este lado es bronquio y del lado izquierdo es arteria, bronquio y venas. Hay una forma para acordárselo que es algo que es útil para acordárselo. El pulmón derecho es bravo y el pulmón izquierdo, el ilio, es abrevio. ¿Sí? Entonces, bravo es bronquio, arteria y vena, y el izquierdo es abrevio, arteria, bronquio y vena. Si se acuerdan bien cómo se escribe bravo y abrevio, se lo van a acordar. ¿Sí? Pero bueno, importante esto, cómo se relaciona diferente al ingreso a cada pulmón las distintas estructuras. ¿Sí? Y esto es un poquito más de lo mismo, por ahí con otros dibujos. Acá tenemos el ilio pulmonar derecho con más detalle y el ilio pulmonar izquierdo con más detalle. Y como se ve en una vista lateral interna, el ilio derecho y cómo se ve el ilio izquierdo. Y la relación en este caso con el callado de la aorta. Esto lo tomo también, ¿eh? Bueno, no se hagan problema por esto. La idea de esto es que vean cómo la arteria pulmonar se interrelaciona con la tráquea. ¿Ven? Estas son las válvulas semilunares. No, perdón, es la válvula pulmonar, no las válvulas. Son válvulas semilunares, pero es la válvula pulmonar, ¿sí? Con sus tres valvas. Y acá tenemos la arteria pulmonar, cómo ingresa a los distintos, al lado derecho y el lado izquierdo y cómo se relaciona con los bronquios. ¿Ven? El bronquio izquierdo está por arriba y del bronquio derecho está por abajo. Bien. Y estas son las venas pulmonares. Fíjense, la anterior la vemos en azul porque es la única arteria que lleva sangre con carboxihemoglobina, con dióxido de carbono. Y las venas las vemos en rojo porque son las únicas venas que llegan sangre oxigenada al corazón. ¿Sí? Bien.
Y ahora vamos a hablar un poquitito de qué es la hematosis, ¿sí? Y la hematosis justamente es esto que estuvimos hablando, los que los conocemos como el intercambio gaseoso, ¿sí? Y lo que es justamente es un proceso por ahí un poco más complejo de cómo lo voy a explicar yo ahora, pero lo importante es que es el intercambio de gases que se produce a través del contacto lo más estrecho posible entre el medio ambiente y el torrente sanguíneo. Esto se realiza en el alvéolo a través de las distintas estructuras que estuvimos mencionando hasta recién, los neumonocitos tipo 1, el intesticio, la membrana basal y los capilares de la sangre. Y esto lo que va a permitir es que como los gases difunden libremente, se haga justamente el intercambio de oxígeno del interior del alvéolo hacia la luz, y eso va a difundir ese gas porque justamente hay menos concentración de oxígeno en el otro compartimento, que es el intravascular, y el dióxido de carbono va a salir de los vasos y va a ir hacia la luz del alvéolo. Eso también por una diferencia de concentraciones, ¿sí? FiO2 es la fracción de oxígeno que corresponde al aire inspirado, que en lo normal es el 21%. O sea, del aire que nosotros respiramos, del aire que está en la atmósfera, solamente el 21% es oxígeno. El resto la mayoría es nitrógeno y después otros gases. ¿Sí? Entonces, esta transferencia que estamos hablando de gases de un lado hacia el otro, ¿por qué está influenciada? Y es por varias cosas. Primero por la fracción inspirada de oxígeno. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo de repente, en vez de estar respirando aire ambiente, me conecto a un tubo de oxígeno y lo único que respiro es oxígeno al 100%, o sea, no hay otro gas que no sea oxígeno, bueno, claramente voy a retener más oxígeno. Y si voy, por ejemplo, a una montaña y subo, y estoy más o menos a 4.000, 5.000 metros, y bueno, el aire nosotros sabemos que arriba, cuanto más alto vamos, es menos denso. Entonces capaz que la fracción inspirada de oxígeno no es 21%, sino que es menor. ¿Sí? Así que eso es lo que vendría a formar lo que es el mal de altura. ¿Sí? Eso, justamente por la disminución de la presión de oxígeno, tenemos menos capacidad de extraer oxígeno del aire. También es importante cuánto oxígeno hay en la sangre venosa mixta que llega al capilar. Yo no se los comenté, pero también hay shunts intrapulmonares, ¿sí? Que lo que hacen es mezclar la sangre venosa con la sangre arterial. Y ese shunt se da principalmente en las venas que drenan directamente del pulmón, ¿sí? Hacia la aurícula izquierda. Esas venas, que no son las venas pulmonares, son las venas bronquiales, a veces llevan la sangre mixta y eso también modifica la concentración de oxígeno en la arteria pulmonar que va a llegar al alvéolo. Entonces, si llega con más oxígeno, el oxígeno no va a querer ingresar con tanta fuerza desde la luz del alvéolo hacia la luz del vaso. Y por último también, y súper importante, ¿cuál va a ser el tiempo de contacto del glóbulo rojo con justamente el aire externo? Si el tiempo de tránsito es muy rápido y la velocidad de intercambio va a ser baja para ese glóbulo, pero como yo voy a traer más glóbulos rojos porque tengo aumentada la frecuencia cardíaca, voy a poder sacar más aire porque estoy haciendo pasar más glóbulos rojos que tienen la capacidad de extraer el oxígeno del aire. Bien. Y esta es la hematosis, ¿ven? Este es el alvéolo. El alvéolo tiene el aire. En el aire, como vemos, ingresa oxígeno y se lleva el dióxido de carbono. Y los capilares tenemos los dependientes de la arteria pulmonar que traen dióxido de carbono disuelto, y los glóbulos rojos, cuando llegan al alvéolo y se ponen en contacto, van a agarrar el oxígeno
y lo van a llevar a la circulación general a través de las venas pulmonares. ¿Ven? Esto es la hematosis. La llegada de dióxido de carbono al alvéolo, la difusión y salida de este y el ingreso del oxígeno al glóbulo rojo para transportarlo al resto del organismo y los tejidos. Bueno, esto es obviamente lo mismo dibujado de otra manera, ¿sí? Acá vemos, fíjense, está como que todo súper resumido, como si no hubiera transporte. Acá tenemos el alvéolo pulmonar, ¿sí? Que está con oxígeno, se pone en íntimo contacto con el capilar trae los glóbulos rojos y el dióxido de carbono. Entonces, la idea es que el oxígeno pase del alvéolo al hematí y cuando llega a los tejidos, suelta su oxígeno y se le entrega a los distintos tejidos. Esa es la idea de cómo funciona y cómo llega el oxígeno a las distintas células, ¿no? Esto de acá es lo que se llama hematosis, ¿sí? El paso desde el alvéolo pulmonar del oxígeno hacia el capilar y el paso desde el capilar hacia el alvéolo pulmonar del dióxido de carbono. Bien. Y esto es por eso un poquito complejo de explicar, ¿sí? La circulación pulmonar, obviamente, no es homogénea en todos lados. Hay partes del pulmón que están muy irrigadas, pero están poco ventiladas, y hay otras partes del pulmón que están muy ventiladas y poco irrigadas. ¿Y cuáles serían estas partes? Bueno, piensen ustedes, cuando están parados, la porción que tiene más peso del pulmón, ¿cuál va a ser? ¿Las bases que están cerca del diafragma o los vértices que están cerca del cuello? ¿Cuál les parece a ustedes? Hola, hola. La base, profe. Muy bien. Las bases justamente lo que tienen mucho más sangre, pero los alvéolos ahí están muy colapsados. Entonces, como están colapsados porque se bancan todo el peso del pulmón, están mal ventilados. En cambio, los alvéolos que están en el vértice del pulmón están bien distendidos, pero en relación a los de abajo tienen menos cantidad de irrigación. Entonces, si fuera por esto, nunca respiraríamos bien, y lo pongo entre comillas, ¿sí? Si no hubiera una regulación de cómo tiene que ser la circulación. Y esta regulación de la circulación pulmonar, para que vaya más sangre a los alvéolos que están mejor ventilados, y que la sangre que vaya a los alvéolos que están menos ventilados se modifique con los movimientos respiratorios para que justamente se puedan distender más los alvéolos. Todo eso es una interrelación en distintos mecanismos, tanto activos como pasivos, que van a involucrar, por un lado, los factores neurales, ¿sí? Los factores humorales, o sea, los factores neurales es la indicación de parte del sistema de que, por ejemplo, se mueva más el diafragma. Las señales intercelulares a través de las citoquinas y los factores inflamatorios, ¿sí? Y eso lo que van a generar es que en lugares donde no haya oxígeno, bueno, haya una vasoconstricción para que no vaya el flujo para ahí. Porque ¿para qué voy a mandar sangre a un alvéolo que no está ventilado? No tiene sentido. Entonces también lo que se hace es a través de las distintas señales moleculares es cerrar, ¿sí? O vasocontraer las arterias para que los alvéolos que no tienen adecuada ventilación no sigan recibiendo flujo y que lo hagan de manera priorizada los alvéolos que sí están bien ventilados. Y obviamente esto también habla de los mecanismos pasivos, que vas a hablar del reclutamiento y la distensión vascular, el volumen pulmonar, porque yo cuanto más muevo la caja torácica, más agrando los pulmones, y eso tómenlo entre comillas, y también cómo se distribuye el flujo en función de todos estos mecanismos que estuvimos mencionando recién, para que justamente el flujo de sangre llegue a los alvéolos donde
se puede realizar efectivamente el intercambio de gases y no a los otros donde no se puede. ¿Estamos? Hola, ¿están ahí? Sí, profe, lo escuchamos. Sí, profe, escuchamos. ¿Se entendió todo lo que expliqué? Sí, profe. Por mi parte, sí. Quedó claro como el agua, ¿no? Bueno. Bueno, chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, No hay profe. dudas ni preguntas. No, profe. Nada. Bueno, Lau, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno. Apagué la cámara Bueno. porque mi señal anda media.